Saludos amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Hoy converso con una persona que la presento de esta manera. Abogado, intelectual, escritor, embajador de carrera, historiador, eh, político, catedrático universitario. O sea, una persona intelectualmente muy preparada. Rafael Julián. Orgullo dominicano, de la cultura, de la intelectualidad, hay que honrar eso. Y me place sobremanera que haya aceptado que conversemos, que yo lo escuche. Conversar sería una ostentación. Que yo lo escuche ante cualquier interrogante, ante cualquier inquietud que tenga a partir de ahora, en este momento que se inicia y que agradezco que esté presente. Don Rafael Julián, saludos. Saludos, don Gregory. Mucho gusto de estar acá acompañándolo e intentaré responder a las preguntas que usted me haga. Mire, dentro de las características que he enunciado han sido parte de su vida, están episodios relacionados con Juan Bosch. Usted trató en muchos momentos, en diferentes circunstancias, a Juan Bosch. Conocer de parte de usted qué opina Rafael Julián de cómo va República Dominicana es interesante. Entonces, quiero utilizar primero, en el mejor sentido de la palabra, un episodio de Bosch que a su llegada al país del exilio en 1961, él hablaba de que República Dominicana estaba en un atraso, el atraso de República Dominicana. Él lo hacía eso en 1961. ¿Qué hubiera pensado, piensa Rafael Julián, si se extrapola ese criterio a hoy? Estamos atrasados en República Dominicana, 2026. Bueno, con el proyecto de Juan Bosch de transformación económica y social, esa arritmia histórica de la que él hablaba, que es lo que compendia el atraso dominicano a que usted se refería, esa arritmia se hubiera quebrado. Pero todos sabemos que el gobierno de Juan Bosch y su proyecto, repito, de transformación económico-social e institucional, eso fracasó. Hubo un intento de restauración en el 1965 que fue impedido, de restauración constitucional, quiero decir, fue impedido por la acción directa de Estados Unidos, militarmente hablando, en República Dominicana. Una cosa extraña, en el sentido de que eso los Estados Unidos habían intervenido a principios de siglos, pero con motivo de deudas de las cuales Estados Unidos será acreedor, etcétera. En ese contexto de cambio de la hegemonía europea a la hegemonía norteamericana. Pero en 1965 se estaba en otro ambiente, en otra atmósfera, y no se esperaba, a pesar de la existencia de Cuba, que Cuba había surgido como un elemento de ruptura en el plano internacional, y sin embargo no se visualizaba o no se concebía una intervención así tan descarada, tan brutal como fue la de 1965, que luego se trató de
legalizar o por lo menos legitimar, haciendo involucrar a la OEA y convirtiendo aquello en una especie de intervención colectiva bajo las siglas y el amparo de la Organización de Estados Americanos. Pero volviendo al tema, esa transformación de raíz popular, de soberanía popular, que pretendía establecer Juan Bosch en nuestro país, eso se frustró. Una vez en el 63 mismo y otra vez en el 65. Y a partir del 65 se pasa a un dominio o casi a la continuación de un dominio oligárquico. Lo único que este dominio oligárquico no estaba concentrado tanto en una persona y su familia como era en la era de Trujillo, pero seguía un grupo minúsculo ejerciendo el poder, y fue lo que ocurrió a partir de 1966, con el añadido de que en ese proceso del 61 al 65, 66 y luego en los próximos años fue decapitada la dirigencia de un sector político proveniente de la juventud de clase media. Y entonces el país quedó huérfano de esa dirigencia, que lamentablemente muchos de ellos perdieron la vida, muchos de esos dirigentes, y nosotros hemos estado viviendo en una especie de transición democrática casi inacabable. Y entonces, don Rafael, escuchándolo, interesante el planteamiento y el análisis y la retrospectiva que uno se va a esas palabras suyas. Cuando Bosch habla del atraso nuestro, entonces debemos interpretar que el atraso básicamente era en cuanto a los derechos del ser humano, a los derechos políticos, a la libertad, a la no democracia que podía haber en ese momento, y no en el aspecto de República Dominicana como estructura, como nación. ¿A cuál atraso se refería Bosch? Sí, no, yo precisé que el atraso a que se refería Bosch era el atraso económico-social, el atraso de la no participación de las grandes mayorías nacionales en el funcionamiento y en la dirección de la sociedad dominicana. Es precisamente el dilema que se presenta a raíz de la muerte de Trujillo en la sociedad dominicana, es el dilema de la democracia consiste en poder votar libremente, entre comillas libremente, o la sociedad, o la democracia, perdón, consiste en la participación de las mayorías populares en la conducción del país. Bosch tuvo problemas precisamente porque incluso los candidatos que presentó el PRD a puestos selectivos, entiéndase, diputados, senadores, alcaldes, síndicos, ¿verdad?, regidores, muchos eran gente del pueblo, que la oligarquía
no aceptaba, descalificaba esa participación política proveniente de los estratos populares, señalando que no tenían competencia, que no tenían peso social, etcétera, etcétera. Y precisamente Bosch lo que quería era que esa parte de la sociedad dominicana participara y fuera dueña de su propio porvenir. Y el desarrollo, don Rafael, que hoy día, usted que tiene una parte que reacciona el político, que analiza el político, en Rafael Julián también, hoy las principales figuras prometen y se comprometen a que el desarrollo estructural, el físico de la República Dominicana debe ampliarse, debe continuar en transporte, los metros, los teleféricos, en la salud, en educación, en fin, cosas materiales que adornan el desarrollo per se de una sociedad. Entonces, se conoce, y en uno de los libros de Juan Bosch se establecen las empresas que habían, que eran propiedad de Trujillo, pero fuera de eso, habían empresas. Aquí se resalta inclusive que las obras construidas en tiempos de Trujillo eran obras bien hechas, que se abrieron carreteras, que se hicieron edificios públicos, o sea, esa parte es importante, tan importante como el inicio del comentario que hice ahora, pregunta de que el político promete obras. En ese 1961, ese desarrollo de infraestructura de República Dominicana también estaba en atraso, ¿o no? Con respecto a la República Dominicana anterior al ascenso de Trujillo al poder, naturalmente que hubo un avance, tanto material, sobre todo material, y en términos de orden público, pero que era un orden, el resultado de un orden tiránico. Evidentemente. Esa tranquilidad, pero eso lo había iniciado incluso la ocupación norteamericana, que había hecho carreteras, había conectado las distintas regiones del país, porque era un país que no tenía conexión vial moderna, el nuestro, y no tenía un mercado interno nacional propiamente hablando. Pero de lo que se trata no es tanto de obras, lo que se pretendía Bosch era realizar obras fundamentales, como represas, incluso las represas que hizo luego en parte el presidente Balaguer, fueron concebidas y planificadas en el gobierno de Juan Bosch y en los planes de gobierno y de desarrollo de Juan Bosch. Pero lo fundamental es la participación popular, la democracia concebida como una democracia no solo representativa, sino también participativa. No había un concepto claro sobre esa distinción en el momento en que Bosch accede al poder, pero luego, en el desarrollo del proceso histórico dominicano, lo que se va a realizar es precisamente eso. El propio Bosch se da cuenta de que en el marco del estado de las relaciones de poder a nivel mundial y en la
en el ambiente de la Guerra Fría que prevalecía entonces, era imposible, estructuralmente hablando, que a través de la democracia representativa hubiera un desarrollo nacional endógeno propio. Y por eso Bosch, luego del 65, sufre un cambio en sus concepciones político-sociales. Pero la idea de tener un partido como el de la Liberación Dominicana fue una idea para el ciudadano dominicano inclusive muy bien aceptada. Aquí hubo mucha gente que se afilió al PLD y que le agradaba lo diferente que lucía ser esa organización política, y en el gobierno hubo mucha apertura hacia democracia en los gobiernos del PLD, aún no estando muy vigente Bosch o ya no estando en presencia física. O sea, que no todo fue derrota para esa idea que tenía Bosch. Pensaría uno en la distancia. Habrá que ver qué opina usted, que conoció el momento y conoció el personaje. Yo pienso que sí, que el ascenso del PLD al gobierno significó un cambio, no tan profundo como se esperábamos muchos, pero sí hubo un cambio, una participación del gobierno PLDista o de los gobiernos PLDistas en la vida internacional, y hubo, me parece a mí, un adesentamiento del ejercicio de la política y también la puesta en práctica de una visión de conjunto, no solo de obras materiales, sino también de reformas institucionales importantes. Se estaba en un proceso, es mi parecer, mi apreciación, de avance en el país, avances, digamos, mínimos en una versión gradualista, evolucionista de los cambios históricos, porque en el esquema de Bosch los cambios eran más profundos y más rápidos. Y hoy día, ¿qué cambios tenemos pendientes en su criterio institucionalmente? Porque vivimos en una sociedad de quejas. Cuando los programas matutinos se abren cada día en República Dominicana, en la televisión, y cuando leemos la prensa, nos encontramos con una avasallante información de quejas y de quejas. Sí, para no irnos a aspectos mayúsculos, muy de gran peso, digamos que en el marco de una sociedad regida por la democracia representativa, con un dominio todavía oligárquico, y si algunos son exigentes, podemos considerar que sea un dominio oligárquico burgués, pero la dependencia con respecto al Imperio del Norte es mayúscula, incluso se está acentuando en los últimos años. Eso de haber concedido los aeropuertos, el aeropuerto de las Américas y el aeropuerto militar de San Isidro para el estacionamiento de aviones de guerra de Estados Unidos, me parece una concesión ultrajante, precisamente cuando se cumplía el 60 aniversario de la Revolución de Abril del 65. Y también una actuación
gubernamental solitaria al margen de consultas del pueblo dominicano. Yo recuerdo que eso se comunicó, que se le había informado a los expresidentes de la República, pero eso no basta, porque eso no fue objeto de discusión, de socialización, como dicen algunos. Esa fue una medida, una decisión tomada unilateralmente, en un contexto en que nosotros vemos una especie de dictadura de derecha, de populismo de derecha, estableciéndose en los propios Estados Unidos. Es decir, en un país que se decía y se dice aún el faro de luz de la democracia mundial, estamos asistiendo a un proceso de derechización, de guerras múltiples, iniciadas y mantenidas sin apoyo parlamentario, una actitud desenfadada del presidente de ese país, que habla supuestamente en términos alocados o de charlatanería pura y simple, pero que en el fondo lo que está es atropellando pueblos, matando gente y haciendo brutalidades inaceptables e inimaginables para este siglo XXI de la humanidad, porque ya nosotros tenemos que pensar en términos, ahora sí, en términos universales. Don Rafael, y cuando se nos pide adhesión en alguna postura que podamos tener como país, ¿es posible abstenernos y no tomar parte en un sentido u otro, en la práctica? Pero retomemos lo que usted señalaba hace un momentito, de si nuestro país está en proceso de avance o se está en un estancamiento, sí, o en un retraso. Bueno, aquí, ¿cómo nosotros podemos resolver problemas fundamentales de importancia vital, como son los problemas de salud, problemas de seguridad pública, problemas de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera? Si nosotros no podemos siquiera organizar a los motociclistas que andan sin ley. Bueno, hay ley, pero no hay autoridad que la aplique. Nosotros vemos los barrios residenciales de la capital llenos de oficinas de entidades públicas, lo que eso no ocurría, y es un factor de desorden de barrios residenciales, de acumulación de vehículos estacionados, de ruido. Hay una ley antirruido que no se aplica. La vida en esta ciudad es de carácter infernal, y no hay hospitalidad en la ciudad. No se puede caminar y es verdaderamente lamentable que a esta altura de la vida histórica dominicana
nosotros estemos en las condiciones en que estamos. ¿Y por qué hemos llegado y estamos ahí? Bueno, a mí me parece que hay una parte de responsabilidad en la élite política, que en afán de votos rehúye sus responsabilidades. Y no hay un proyecto claro de desarrollo del país, de avance hacia un destino más o menos cierto, diseñado, que haya tenido un diseño previo. Son programas de gobierno de carácter así tecnocrático que se presentan cada 4 años, cosas muy sin contenido filosófico ni siquiera ideológico, y entonces nosotros estamos muy alejados del esquema bochista, de los planes de Bosch, de transformación de este país según un programa que era un programa en realidad prácticamente de desarrollo capitalista del país, pero de desarrollo real, no para unos cuantos capitalistas precisamente, o grandes capitalistas, sino para el conjunto de la sociedad dominicana. Bien, llega el momento de hacer pausa, escuchar la opinión del último minuto que ha expuesto don Rafael Julián sobre por qué y cómo estamos como sociedad en la condición que vivimos hoy. Yo le aplicaría utilizarle como respuesta un título de una canción, me parece que es Franco De Vita. Hay una canción que se denomina ¿Cómo decir que no? ¿Cómo decir que no a una realidad tan clara como la ha expuesto de manera sencilla el intelectual político, abogado Rafael Julián, a quien agradezco nueva vez que esté con nosotros hoy día escuchándole? Y vale mucho escuchar a Rafael Julián. Venimos en breve. Aprovecho el momento, no lo desaprovecho, y le pregunto a Rafael Julián, ¿cómo ve el futuro cercano de la República Dominicana en todos los sentidos, en sentido general? Yo veo perspectivas desafiantes para un país que no está preparado para responder en términos apropiados a esas perspectivas desafiantes. De todos modos, pienso que las sociedades tienen muchos recursos humanos, intelectuales, morales, y que esta sociedad, la sociedad dominicana, no se va a dejar avasallar fácilmente, no se va a dejar ultrajar fácilmente, pero nosotros tenemos que esperar de la élite política, intelectual, de la élite religiosa, de la élite sindical, una actitud más responsable, porque el carácter de esas perspectivas desafiantes es único. Es que no había en términos históricos
perspectivas como estas de un presidente de Estados Unidos que interviene en la política argentina, un país poderoso, económicamente hablando, organizado políticamente desde hace décadas, si no siglos. Es decir, un país ventajosamente situado con respecto a nosotros, a la pequeñez nuestra, al escaso desarrollo social nuestro. Y sin embargo, es el presidente de Estados Unidos, le dice al pueblo argentino que él va a prestar ayuda económica, cooperación económica, que no es tal sino préstamos, pero si votan apropiadamente, adecuadamente por su candidato, el presidente actual Milei, y revierte la tendencia que un mes antes o 2 meses antes se había expresado en el Gran Buenos Aires a favor de la oposición. La votación es contraria a favor de Milei y de Estados Unidos. El señor Trump actuando como si fuera un presidente con un delegado, y Milei su delegado en la Argentina. Pero luego en Honduras pasó lo mismo. Dijo quién era su candidato, incluso había 2 candidatos de derecha, pero él prefería uno de esos 2, y dijo quién era, y amenazó con quitar las remesas, entorpecer el envío de remesas, que gran parte del Producto Interno Bruto de Honduras es representado por esas remesas. Muchísimos también migrantes hondureños en Estados Unidos. Pero bueno, si seguimos así, entonces, ¿a dónde vamos a parar si no hay un freno o un intento de freno de esa actitud? El apaciguamiento que recibió Hitler no sirvió para nada. Lo que hizo fue desarrollar más al monstruo. ¿Y cómo terminó ese señor Hitler? Un loco, con ideas locas. Fueron millones, solo la Unión Soviética perdió 25 millones de personas. Y entonces, ahora, aquel tenía un programa de base biológica, el racialismo, la superioridad aria, una locura, pero tenía un programa con una filosofía falsa que era, no puede haber filosofía con una base biológica, claro, claro. Pero de todos modos la tenía. Pero ¿y ahora? ¿Cuál es la filosofía de Trump? No es ninguna. Si es un depredador de niñas de 12 años, 14 años, junto con Epstein, que es un judío, parte de toda la trama sionista internacional, porque ese sionismo ha hecho y está haciendo, y si no se lo paran, va a continuar haciendo grandes daños a la humanidad. Nosotros ya estamos, don Gregory, en el plano de hablar de la humanidad como tal, de la humanidad, porque ya este es un mundo interconectado, interdependiente, nos conocemos todos, hay dominicanos prácticamente en todas partes del mundo,
¿eh? Esto es un mundo diferente. Y en nuestro caso tenemos una situación y también me gustaría aprovechar la oportunidad para conocer qué conclusión usted tiene sobre un tema que a los gobiernos desde hace ya 30 años hacia acá se les ha estado yendo de la mano, que es el control de la inmigración formalizada haitiana, sobre todo en República Dominicana. Se recuerda y se menciona mucho, sobre todo en los medios de comunicación, que la contratación de braceros haitianos era un esquema organizado y controlado por el Estado dominicano a su manera y en su momento. Sin embargo, esta inmigración, esta incursión anual se fue abriendo y se ha convertido en el día a día, pero sin mucho control, con poco control o con ningún control en algunos momentos. Ese tema, inmigración no controlada haitiana, ¿qué opinión le merece y cómo lo enfoca Rafael Julián? Bueno, yo fui embajador en Haití, como usted sabe. Ajá. Me correspondió actuar como embajador allí en una época felizmente pacífica, tranquila, con un presidente que creo que es el único en los últimos 50, 60 años que ha cumplido 2 mandatos, que fue el presidente Preval, un hombre que estudió en Bélgica. Un hombre con mucha sensatez en Un el hombre, actuar. sí, competente, sensato, hijo también de, según me enteré allá en Haití, de un profesional importante, también su papá, y de un hombre de gran reputación social y profesional. Bueno, pues yo pensaba y esperaba que la sociedad haitiana tuviera una evolución hacia lo mejor a partir del presidente, de esa experiencia de los gobiernos del presidente Preval, pero no ha sido así. Lo que ha habido es una degradación, un deterioro de la vida de ese país, hasta el punto de que ya no se trata de la disolución del Estado haitiano, sino de la propia sociedad, que ha caído en estado de anomia, o anomía, dicen algunos, otros anomía, estado anómico. Es difícil que una sociedad desaparezca por su propio funcionamiento o disfuncionamiento, pero nosotros estamos asistiendo a una degradación, al imperio de bandas paramilitares, armadas con instrumentos de guerra, y el país en una especie de dualidad, porque al mismo tiempo se habla de que tiene un gobierno, que es una cosa extraña. Es decir, cómo República Dominicana no constata lo que sucede en Haití, es una constatación fidedigna. ¿Es que Haití tiene gobierno o no tiene? Porque el antiguo canciller, cuando yo estuve en Haití, soy el embajador de Haití aquí en República Dominicana, pero ¿a quién él representa? ¿Qué gobierno? Es decir... Tampoco opina, tampoco habla. No, que todo esto se vuelve ininteligible.
Bueno, pero el aspecto, esa es la parte de ellos y la situación que nosotros debemos enfrentar y afrontar. No, pero es ahora, que y entonces la situación de nosotros, pero don Gregory, que en su casa entre todo el que quiera. Es que eso es parte del problema. Si nosotros no sabemos qué país tenemos al lado, nosotros no podemos tener nosotros mismos política frente a ese país. Bueno, pero si el país existe, si no existe. Esa inmigración no llega vía aérea, bueno, no llega entonces, vía aérea. Esa migración es el resultado del deterioro, de la degradación, prácticamente de la disolución de esa sociedad. Nos toca a nosotros entonces tener políticas. Desde que yo estuve en Haití, desde esos tiempos, la República Dominicana, estrictamente hablando, no tenía políticas sino de reacción sobre los hechos que se sucedían. Seguimos reaccionando en la actualidad. Y peor, nosotros estamos en condiciones peores porque por el agravamiento de la situación haitiana. Nosotros hemos debido tener políticas claras, definidas, de acuerdo nacional, de un acuerdo nacional. Bueno, pero conversaron los 4 presidentes, sin embargo estamos esperando el resultado de las comisiones inclusive que dejaron esos 4 presidentes. Pero previamente hubo un acuerdo con puntos, incluso hubo delegaciones que fueron al extranjero a explicar, etcétera. Pero eso ha quedado prácticamente en nada y nosotros lo que necesitamos es un gran acuerdo, pero producto de una conversación nacional sobre ese problema de las migraciones haitianas irregulares. Pero nueva vez, don Rafael, pero que eso tiene que ver, Gregory, eso tiene que ver con la situación interna dominicana, con el proceso dominicano. ¿Cómo es posible que haya tantos dominicanos dedicados a acomodar vehículos en las calles, ellos apropiándose de las vías públicas y viviendo prácticamente de la vagancia, porque eso no es un trabajo? No. Y así por todas partes. O sea, su preocupación va primero a lo interno nuestro. Pero claro, porque es que todo depende de lo interno nuestro, de lo que nosotros decidamos acá en República Dominicana. Nosotros necesitamos una gran conversación para definir eso de que si es verdad que el dominicano no trabaja en los campos cañeros, si no trabaja en la agricultura del arroz, porque es que yo estuve de embajador en Uruguay y quienes cortaban la caña, porque en el momento en que yo llegué había un renacimiento de la industria azucarera uruguaya y tenían maquinaria, pero también tenían cortadores uruguayos, blancos, uruguayos. Entonces nosotros tenemos una situación, la economía, independientemente del resultado que hubo en 2025 en cuanto a nivel de crecimiento, nuestra economía va creciendo. Cada año necesitamos más personal, más mano de obra, entonces lo estamos necesitando y lo estamos trayendo y permitiendo que esté, no solamente de Haití, aquí hay muchos venezolanos, hay colombianos, están empezando a llegar sus amigos peruanos, y porque necesitamos más mano de obra. Sin embargo, esa mano de obra no está yendo al dominicano. No, porque ese crecimiento económico está al margen de la participación popular, de una democracia participativa como quería Bosch, y un crecimiento que se traduzca en desarrollo social. ¿Y qué grado de preocupación le da a usted el tema, sobre todo del haitiano, porque es un tema nodal
y cómo enfrentarlo y afrontarlo. ¿O laissez-faire? No, es que yo insisto en que eso no podrá ser debidamente enfrentado, tratado, si no nos ponemos nosotros, si no ordenamos nosotros la casa. Y la élite política deja, no totalmente, pero en una cierta proporción de pensar solo en obtención de votos. El mismo hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana haya pasado de ser un partido de cuadros, donde la calidad se imponía sobre la cantidad. La calidad iba a ser el polo de atracción de la cantidad. Bueno, pues se transformó en un partido de cuantitativo, en un partido de cantidades, y se abandonó toda la organización de ese partido al cual yo ingresé. Yo ingresé a un círculo de estudios y yo acababa de venir de París, Bueno, pero de hacer estudios en ciencias sociales precisamente, de maestría y de doctorado. ese interesante episodio de ese partido se ha alejado de la realidad a tal nivel que se ha alejado del poder y volver al poder cada día se le hace un compromiso fuerte. Entonces, lo que tenemos y hacia donde hay posibilidades, habrá que ver cómo enfrenta este tema haitiano. No, pero yo me refiero al PLD como experiencia histórica. Ya. Que el PLD dejó de ser lo que era. Y fíjese la división que hubo. Ya. Y el estado en que se encuentra el PLD actual. Entonces, nosotros hemos abandonado los instrumentos que nos iban a permitir poner un orden en la casa dominicana. Y hay un aspecto, don Rafael, que es directamente relacionado a gran parte de su vivir y que quisiera que me le regale un minuto, que ya se nos está agotando el tiempo. La educación ligada a la capacidad, al entendimiento, al desenvolvimiento del ser humano dominicano, inclusive el mismo que usted practica, la parte de nuestros escritores. Tenemos menos escritores, la calidad de con los que contamos, que se mira como reserva que viene subiendo, en ese esquema de encaminarse hacia la vida intelectual educacional, esa mezcla, ¿cómo está preparada hoy República Dominicana? Educación, intelectualidad. Bueno, lo que hay es un incremento de los desafíos que tiene el país en esa materia, porque el país ha crecido en población, el país también tiene una migración de población hacia otros países importantes que quieren mantener esos migrantes quieren mantener lazos con su país de origen. Incluso hay una literatura unas veces escrita en lengua extranjera, otras veces en lengua española o dominicana, en su versión dominicana. Eso lo que significa es lo que dijo Pedro Vergés al recibir el Premio Nacional de Literatura este año, que hay una dispersión, pero yo agregaría que hay, y esa dispersión no está, pero yo agregaría en primer lugar la heterogeneidad estructural de la sociedad dominicana. No es solo dispersión
poblacional, que los que se van al extranjero, etcétera, la gente que de la ruralidad vino a la urbanidad, etcétera, sino también una heterogeneidad estructural que no conocía la sociedad dominicana de hace 50 años. Y entonces... ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, la heterogeneidad como tal, si fuera una división del trabajo, técnica, de adelanto de la ciencia, sería beneficioso, pero en este caso la heterogeneidad no se sabe de qué calidad es, o sea, de qué naturaleza es. Es desorganizada. Es una cosa desorganizada y por eso lo que decía Pedro Vergés, que no hay juicio crítico, hay una banalización de la literatura, decía él, pero es parte de una sociedad que se ha vuelto muy, repito, dispersa y heterogénea. Entonces, no hay mecanismos institucionales, instancias de validación en términos sociales de lo que esa sociedad genera en su heterogeneidad, digamos, anómala. Eso es muy malo escuchar eso, que sea así. Bueno, puede ser que esa sea una versión del pesimismo antiguo dominicano, pero yo creo que no lo es, porque es una constatación. Y si es una realidad, hay que saber que es una realidad. Es una realidad, es una realidad. ¿Y quién puede hacer algo? ¿Quién puede hacer algo? Pues se puede hacer, ¿o qué se puede hacer? Y ya con esto nos despedimos. ¿Quién puede hacer algo o quién ha debido hacer algo? No, yo pienso que la élite política, la élite económica, la élite sindical, la religiosa, toda la diversidad de élites que son agentes activos, ¿verdad? Son agentes activos en la sociedad dominicana, son los llamados a actuar. Ahí también hace falta un gran conversatorio. Hace falta también un gran conversatorio y falta la participación de los intelectuales. Por ejemplo, Bosch fue en realidad un intelectual, él mismo fue prácticamente una universidad, fue un intelectual múltiple, con una capacidad de incidir en la vida dominicana increíble, extraordinaria. Sus participaciones eran didácticas, no, en todos los sentidos. Pero no solo didáctica, no. Tenemos que hacer un programa sobre el saber de Bosch, que era un saber que se situaba a escala planetaria y sin embargo era un autodidacta. Eso es el intelectual revolucionario por excelencia. Bien. Don Rafael Julián, sí, agradecido. Esta presentación, para mí, desde mi punto de vista, la considero como un ejercicio de pinceladas que Rafael Julián ha expuesto en este momento, en esta ocasión de escucharle, porque verdaderamente de cada uno de los aspectos que él ha tocado podemos hacer 1 o 2 programas. Así que le agradezco esta muestra que nos ha dado hoy día viniendo acá y que nos ha dejado con sed de que en un futuro bien cercano podamos tenerlo sentado nueva vez en ese asiento. A su orden. Y podría ser con el tema de Bosch. Sí, a su orden y a la orden del pueblo dominicano. Muy bien. Sí. Rafael Julián, un dominicano muy bien preparado en muchas áreas, con muy buen desempeño, nos ha hecho hoy compañía. Hasta la próxima.